Voces del daño cerebral, un podcast de Fundación GMP con información de utilidad para personas con daño cerebral adquirido y sus familias. Hola, bienvenidas, bienvenidos a un nuevo capítulo de Voces del daño cerebral, el podcast de Fundación GMP, que tiene como fin ofrecer información útil y de servicio público a las personas con daño cerebral adquirido y sus familias. A estas alturas, hablar de la importancia de la alimentación en relación con un modo de vida saludable es una completa perogrullada. Llevamos años viendo cómo se le da prioridad a un acto tan cotidiano como es el de comer, y no hay día que no descubramos una nueva dieta o un nuevo alimento que seguro que nos proporcionará altas dosis de salud para nuestros músculos o nuestros huesos. Sin embargo, en términos de salud cerebrovascular, quizá no lo tengamos todo tan claro. ¿Sabemos qué alimentos le gusta comer a nuestro cerebro? ¿Existe alguna dieta que nos preserve de sufrir un ictus? ¿Y qué pasa con las personas que después de un daño cerebral presentan complicaciones para ingerir alimentos con normalidad? Las respuestas a estas y otras muchas preguntas nos las va a contestar la dietista, nutricionista Alma Palau Ferré. Alma, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, José, muy bien. Alma Palau Ferré, presidenta del Consejo General de Colegios Oficiales de Dietistas Nutricionistas y coordinadora también de la Clínica de Nutrición y Dietética de la Universidad Católica de Valencia. Alma, nosotros en esta ocasión lo que queríamos era un poco abordar el tema de la alimentación y el daño cerebral en dos frentes diferentes. Por un lado, el frente de la prevención, de cómo utilizar la herramienta de la alimentación, de la nutrición para como vía para prevenir de alguna manera, en la medida de lo posible, accidentes cerebrovasculares o los factores que los desencadenan. Y por otro, también queremos conocer cuáles son las herramientas que nos ofrece la nutrición, la alimentación, de cara a una alimentación más segura y eficaz para las personas que ya han sufrido un daño cerebral adquirido. Así que empezamos por el principio. ¿Existe una dieta ideal para reducir los riesgos de sufrir un ictus, por ejemplo? A ver, pues sí que existe, por lo menos científicamente la estudiada, demostrada, es la dieta mediterránea, la que más previene los ictus. Y todas sus variantes, porque al final la dieta mediterránea es una dieta basada en plantas, entonces hay que pensar que todo el vegetarianismo o las dietas ovo-lácteo-vegetarianas o pesco-vegetarianas puede ser muy, muy vegetariana, pero no estrictamente vegetariana, que tenga huevos o leche o pescado o muy poquita carne y que sea blanca. Al final es la flexitariana. Todo esto es súper demostrado científicamente que es el tipo de alimentación que debemos llevar para prevenir los ictus, los accidentes cerebrovasculares y bueno, todo este tipo de problemas y de enfermedades, ¿no? de accidentes. Yo tenía precisamente previsto preguntarte sobre la dieta mediterránea, ¿no? Si es tan eficaz como la pintan, si es un mito. Tú nos acabas de decir, ¿no?, que es una dieta, por lo menos la más equilibrada, la más favorecedora de una buena salud cerebrovascular. Pero realmente, ¿en qué consiste? Porque yo creo que no todo el mundo lo tiene claro, ¿no? ¿En qué consiste? Todo el mundo piensa en la verdura, en el aceite, pero no sé yo si todos tenemos claro en qué consiste la dieta mediterránea. Claro, lo primero que tenemos que ser conscientes es que estamos muy alejados de ella, ¿vale? La dieta mediterránea la tenemos en la boca todo el día, pero tenemos que ser muy conscientes de que no la vivimos. Entonces, ¿por qué no la vivimos? Porque, para empezar, la mitad de todo lo que comemos cada día debería ser vegetal. Deberían ser vegetales frescos. Bueno, no cocinados también, pero verduras, hortalizas y frutas, la mitad de todo lo que comemos en un día. Esto muy pocas personas lo cumplen porque la realidad es que mucha gente no come verduras todos los días o no come fruta todos los días. Tendríamos que comer, por ejemplo, 3, 4 o incluso 5 veces a la semana legumbres. Muy poquita gente lleva este patrón dietético de comer legumbres habitualmente. El aceite de oliva sí, los frutos secos creo que se están incorporando mucho en la dieta, las semillas
se están incorporando mucho en la gastronomía y en las dietas porque se están poniendo de moda. Tienen esas grasas esenciales que son cardiosaludables. Entonces, todo esto es positivo. Pescado, deberíamos comer todas las semanas 2-3 veces pescado blanco, pescado azul. Mucha gente no lo cumple. Y luego, lo que no deberíamos hacer, no deberíamos beber alcohol, no deberíamos fumar, no deberíamos comer azúcares en exceso porque la diabetes está también relacionada con el ictus. No deberíamos tomar mucha sal, y la sal me refiero a que está el pan, que tiene muchísimo aporte de sal en la dieta, están todos los procesados, que tienen mucho, todos los platos preparados, y al final todo esto va directamente relacionado con la hipertensión arterial, que está directamente relacionada con el ictus. Entonces, la dieta mediterránea, que sería a base de vegetales, muchos vegetales, carnes blancas, lácteos fermentados, muy importantes, que son sustancias bioactivas que mantienen sano nuestro organismo, bajos en grasas, que no quiere decir desnatados, sino que pues los quesos más frescos, los lácteos, que no sean las natas, sino que sean los lácteos un poco más bajos en grasas, no necesariamente desnatados. Pero todo esto es que no lo hacemos. O sea, al final vamos a una dieta con mucho exceso de sal, mucho exceso de azúcares, mucho exceso de grasas saturadas, que son las carnes, los embutidos, los procesados, y todo esto es lo que al final nos aleja de la dieta mediterránea y nos produce las enfermedades, ¿no? Y es que tienen un factor protector, las verduras, los vegetales, el aceite de oliva, los frutos secos, los pescados y las legumbres, y por eso tenemos que fomentarlos. O sea, ese factor protector. Cometemos 2 errores: abandonar lo que son protectores y saludables, y abusar de los que son perjudiciales, inflamatorios, producen ateromas, aumentan la tensión, etcétera. O sea que claro que la dieta mediterránea y todas las variantes que hemos dicho antes son realmente las que previenen el ictus. Hablabas de ese factor protector de la alimentación frente a o a favor de la salud de nuestro cerebro, pero supongo, bueno, ese factor protector de la alimentación viene dado por los componentes de cada uno de los alimentos. ¿Qué alimentos dirías que son los que más le gusta comer al cerebro? Es decir, ¿qué necesitamos? ¿Necesitamos más potasio? ¿Necesitamos más fósforo? Bueno, el cerebro, curiosamente, el accidente lo sufre el cerebro, ¿vale? Pero el origen de ese accidente viene de la sangre. Digamos que nosotros tenemos un exceso de azúcar en sangre o de grasas en sangre, y eso es lo que produce el accidente en el cerebro. Pero el cerebro en sí se alimenta básicamente de azúcares, de glucosa, es el combustible principal. Pero lo que es importante ahí es que, digamos, que el nivel de azúcar en sangre sea muy estable para que el cerebro no salga perjudicado. No podemos darnos grandes atracones de dulces y tampoco hacer grandes ayunos. O sea, las dos cosas, bajar mucho la glucemia o subirla mucho, puede afectar al cerebro, ¿no? Y al final un exceso de azúcares produce migrañas, dolores de cabeza, cefaleas, irritabilidad. Y luego otro tipo de excesos en la dieta de proteínas o de grasas puede también producir incluso a veces principios de depresión o malestar o falta de descanso. Bueno, la salud de la sangre es lo que va a determinar un poco la salud del cerebro. Pero luego, si queremos cuidar, porque una cosa es con qué combustible usa el cerebro para funcionar, la glucosa, vale, tiene que estar a niveles estables. Pero ¿qué otros nutrientes regulan adecuadamente el cerebro y hacen que funcione correctamente? Bueno, pues ahí tenemos los ácidos grasos omega 3, que son los que vienen todos del mundo marino. O sea, básicamente están todos en los pescados, todo tipo de productos marinos. En las algas también, lo que pasa es que no hay que abusar de las algas porque no las metabolizamos muy bien. Y luego el triptófano, que al final es un aminoácido esencial que la verdad es que está muy presente en la dieta. Si vamos a una dieta variada, equilibrada, completa, el triptófano no nos falta y es lo que necesitamos para fabricar la melatonina, que es lo que nos induce el sueño, para fabricar la serotonina, que nos da el bienestar emocional. Pero bueno, en principio las vitaminas del grupo B
a veces cuando estamos muy cansados, muy sobrecargados de trabajo, con falta de sueño, con mucho estrés, necesitamos un poquito más de vitamina B. Pero bueno, es que la vitamina B también está presente en todos los alimentos de origen animal, carnes, pescados, lácteos, pero también en los cereales integrales, en las legumbres. Es decir, que en principio si llevamos la dieta mediterránea, que es la que decíamos antes, que es completa y equilibrada y variada, no nos faltan los nutrientes. En principio no necesitamos suplementación. Yo sí que aconsejo a todos que la suplementación la consultemos con un profesional, porque nos podemos estar suplementando en exceso en nutrientes solo porque están de moda, pero no los necesitamos. Y si tenemos, digamos, las reservas llenas, estamos a buenos niveles, suplementar puede ser perjudicial o puede ser inofensivo, pero en ningún caso puede mejorar nuestra salud por meter más suplemento de omega 3 o de vitamina D o de colágeno, no sé, todos estos que ahora están tan de moda, ¿no? Hablando de modas, no podemos dejar de hablar de los llamados superalimentos, esto que también se ha puesto ahora tan en boca de todo el mundo. ¿Hasta qué punto influye la chía, el kale, la quinoa en la salud cerebrovascular? ¿Son efectivos o no son más que una moda? Yo, si me permites dar mi opinión, son una moda. No, pero además he comentado con muchos colegas, compañeros y científicamente demostrado, no existen los superalimentos. O sea, realmente lo que nos da una salud cerebral o cardiovascular o cerebrovascular o cualquier tipo de salud es un conjunto de alimentos. Y al final la chía lo que es muy rica es pues en antioxidantes y en omega 3, que los podemos encontrar en la verdura, el tomate normal de la tienda y las sardinas de la pescadería. O sea que realmente a veces, pues eso, por modas acabamos comprando productos que son mucho más caros y que sí, que han demostrado que tienen unas propiedades porque son ricos en unos nutrientes, pero que esos nutrientes realmente están en los alimentos básicos, ¿no? Entonces al final dices, bueno, aquí quien sale más perjudicado es mi bolsillo, pero al final el resultado es lo mismo, ¿no? O sea, yo creo que es muy importante que la gente no crea estos mensajes, ¿no? No crean estos mensajes de superalimentos y se crea en la necesidad de adquirirlos, ¿no? En la consulta yo veo pacientes todos los días que me dicen, yo necesito alimentos económicos, necesito además llegar a final de semana, la cesta de la compra. Entonces, digo, es que realmente no necesitas comprar ninguno de estos productos más caros porque tienes con las legumbres, con las verduras, con los frutos secos, etcétera, pues tienes los nutrientes y realmente no los necesitas, ¿no? Esto es muy importante también. Y aparte de los superalimentos también están muy de moda las nuevas dietas, ¿no? Ahora mismo, vamos, tenemos un abanico de dietas increíble, desde las dietas keto a las dietas detox, a la paleodieta, los ayunos intermitentes. ¿Serían efectivas también para preservar la salud de nuestro cerebro? Por el contrario, podrían hasta ser perjudiciales. Pues mira, podrían ser perjudiciales y no las recomiendo, desde luego. A ver, hay algunas que tienen una base más o menos científica en el sentido de que han surgido fruto de las investigaciones de los científicos, ¿vale? Por ejemplo, la dieta keto se vio que era la única forma en muchos pacientes de controlar la epilepsia, por ejemplo. Y con esta investigación de controlar la epilepsia reduciendo los hidratos al máximo, por esto, porque el cerebro se alimenta de azúcares, se vio que se podía controlar el cerebro y un poco como reiniciarlo para controlar la epilepsia. Bien, cuando se aplicó esta dieta, pues otros vieron que al aplicarla había una pérdida de peso porque lógicamente el metabolismo se modifica. ¿Qué ocurre? Que al final estas dietas, si no eres capaz de mantenerlas en el tiempo toda tu vida, cuando dejas de hacerlas, vuelves a recuperar el peso que has perdido porque tu organismo hace un efecto rebote. Esta es la dieta keto. La dieta del ayuno, por ejemplo, también tiene un origen científico. Esto surgió porque se vio que las personas con quimio, en tratamiento de quimio, tenían una mejor respuesta al tratamiento cuando estaban muchas horas en ayuno. Por lo mismo, porque los tumores cancerígenos se alimentan de nutrientes.
Entonces, les hacemos pasar hambre y así se consigue un poco mejor efecto. Pero al final, por ejemplo, el ayuno no quiere decir comer menos, sino comer lo mismo en menos tiempo, ¿no? Y entonces al final esto te obliga a estar unas horas en ayuno. Todo esto al final necesita una supervisión de un profesional y desde luego una persona que tiene riesgo de sufrir ictus o que lo ha sufrido, porque no olvidemos que quien lo ha sufrido por algún motivo, o por diabetes, o por azúcar, o por dislipemia, o por hipertensión. Y sin eso que rigen estos factores, estas enfermedades previas, el riesgo de ictus sigue existiendo. Entonces, sí o sí hay que controlar la hipertensión, el azúcar, las grasas. Y bueno, todo esto es para decir que lo importante ahí es controlar esos factores de riesgo, ¿no? No ponerse a hacer dietas originales o dietas raras o dietas milagro. Y luego, por supuesto, la detox es un fraude, es un mito, es un invento. La paleo es otro invento. No sé, son modas que surgen. Bien, pues no lo sé, tal vez por influencers o por famosos que a veces hacen mucho daño, ¿no?, en estos temas. Una dieta correcta es un pasaporte, de alguna manera, a reducir los factores que pueden perjudicar nuestra salud cerebrovascular, pero muchas veces ocurre que por mucho que llevemos una dieta equilibrada, otros factores hacen que nuestro cerebro resulte dañado, que haya una lesión cerebral o que incluso un traumatismo nos pueda generar un daño cerebral adquirido. Y ahí, en las personas con un daño cerebral adquirido, también influye la alimentación. Una de las consecuencias más frecuentes en las personas que han sufrido un daño cerebral adquirido es la llamada disfagia, ¿no?, que ocurre cuando una o varias fases de la deglución, esto nos lo explicarás tú mejor, Alma, se ven alteradas, ¿no? ¿Cómo afrontáis los nutricionistas el reto de una alimentación completa y saludable en unas circunstancias en las que la persona no puede ingerir bien los alimentos? Bueno, para nosotros lo más importante es que el paciente tenga un buen diagnóstico de su disfagia, ¿vale? Entonces, este diagnóstico generalmente se lo hará el logopeda o el logopeda junto con el neurólogo, pues no lo sé exactamente, pero necesitamos un buen diagnóstico porque, claro, puede ser una disfagia solo a líquidos o una disfagia solo a sólidos o una disfagia mixta a sólidos y a líquidos, ¿no? Para nosotros esa es la clave, es tener con seguridad nosotros el diagnóstico de que esa persona pues eso ha sido bien valorada y está claro cuál es su problema. Entonces, nosotros tenemos 3 tipos de dietas con las que trabajamos, o la textura de fácil deglución, que es disfagia a líquidos, pero se toleran los sólidos, aunque son sólidos que se puedan chafar con el tenedor o que se puedan deshacer con el paladar y la lengua, ¿vale? O sea, cosas que realmente puedan entrar fácilmente al tragar, ¿no? Pero el líquido no entra bien, sino que efectivamente se va por donde no tiene que ir, ¿no? Se va a los pulmones. Entonces hay que espesar los líquidos y para eso pues hay espesantes y bueno, pues damos las instrucciones de cómo utilizarlos. Pero al final es buscar un tipo que todos los alimentos tengan un poco la misma textura homogénea, encontrar la textura en la que el paciente deglute, y esto se evalúa pues eso con la fluoroscopia y esas mediciones, ¿no?, que les hacen como una radiografía en vivo, ¿no?, de ver por dónde va el alimento y se van probando las distintas texturas y los distintos volúmenes, ¿no? Pues una cucharadita pequeña o una cantidad más grande. Cuando ya se sabe claramente qué es lo que necesita esa persona para tragar correctamente, pues siempre se adecua la alimentación a eso. Entonces, o se usan texturizadores, o se usan espesantes. Y luego, pues también tenemos la suerte, yo no sé si conocen las personas, la Fundación Alicia. Alicia viene de Alimento y Ciencia, que la fundó Ferran Adrià hace mucho tiempo. Está en Barcelona y trabajan conjuntamente, básicamente allí, grandes chefs con grandes nutricionistas. Y siempre están dando soluciones gastronómicas a enfermedades donde está comprometida la alimentación. Y tienen recetarios y manuales maravillosos con todas las consideraciones que hay que tener, no solo gastronómicas, sino de nutrición.
y con todas las texturas. Y bueno, yo he visto a muchos pacientes recuperarse muy bien y salir adelante después de una gran desnutrición, ¿no? Cuando vuelven del hospital, al descubrir pues estas técnicas, ¿no? Y también pues las especias, los cítricos que nos ayudan también a controlar el babeo, a veces hay problemas de babeo, en fin, que al final pues es una gran alianza que los chefs se unan a los nutricionistas para dar soluciones gastronómicas a los pacientes que sufren tanto, ¿no? Hablabas de tipos de dieta, ¿no? Hablabas de esta primera dieta, que era aquella en la Sí, que las personas no pueden ingerir bien los líquidos. ¿Existe alguna más? exacto, esa es la de textura de fácil deglución. Luego está la dieta de textura pastosa. Esta es cuando hay disfagia tanto a líquidos como a sólidos. Entonces, en este caso, también hay que excluir los líquidos, en el anterior también hay que excluirlos, se incorporan espesados y los sólidos no necesitan estar tan tamizados, digamos, usar Thermomix o tamizadores, sino que simplemente pueden estar triturados o pueden, bueno, pues simplemente triturados y un poco buscar, sí que tengan más o menos todos la misma textura, o sea, que no haya dos texturas, ¿no? No haya. Y luego está la dieta de textura triturada, ¿vale? Que parece que es lo mismo que he dicho antes, pero en realidad no hay disfagia líquido, se pueden beber y lo que ocurre es que hay una dificultad de masticación, hay una masticación alterada y entonces, como el paciente no va a poder masticar correctamente, son pacientes con mucho cansancio, ¿no? Con mucha, no me sale ahora la palabra, ¿no? Que les cansa incluso comer. Pues se les facilita triturando los sólidos para que pues los puedan comer tranquilamente y no les falle el problema de la masticación. Si yo me pongo algo sólido en la boca y no lo sé masticar bien, pues me voy a atragantar. Pero no tengo disfagia. Simplemente como no mastico bien, me tengo que triturar las cosas o asegurarme que lo puedo deshacer bien en boca, ¿no? O sea que al final sería las denominaciones que usamos nosotros. Textura de fácil deglución, textura pastosa y textura triturada. Y cada uno va pues a un tipo de disfagia. En el CEADAC, cuando elaboramos dietas trituradas para personas con disfagia severa, intentamos que estas elaboraciones sean lo más variada posible en cuanto al sabor, al olor y también al color, con el fin de que el hecho de alimentarse sea lo más agradable posible para estos pacientes. Jaime Mora, jefe de cocina de CEADAC, Centro de Referencia Estatal de Atención al Daño Cerebral. Para esto usamos siempre que nos sea posible la dieta basal que se elabora en ese día, adaptándola en caso de que fuese necesario para asegurarnos que sea nutricionalmente equilibrada y, por supuesto, y quizás lo más importante, segura. Además, en el momento del emplatado, si añadimos elementos como pueden ser, por ejemplo, pulverizar con pimentón, un cordón de nata, un poquito de curry o, lo que a mí particularmente más me gusta, un chorrito de aceite de oliva virgen extra, conseguiremos una presentación del plato mucho más visual y llamativa, además de aportar un sabor diferente al del plato en sí mismo, y esto hace indudablemente que tenga una mejor aceptación por los pacientes. ¿Y existen alimentos prohibidos para las personas con disfagia? Es decir, aquello que de ninguna de las maneras, ni triturado ni tal, se puede ingerir porque, no sé, por lo que sea, lo comentabas antes, ¿no? Porque se puede ir a los pulmones por su textura particular o algo así. O sea, lo que están prohibidos son las texturas, o sea, los alimentos sólidos muy secos, por ejemplo, los frutos secos, ¿no? O los alimentos muy fibrosos, un espárrago, no sé, se me ocurre ahora una alcachofa o una carne muy fibrosa, ¿no? Todo esto sí que están totalmente prohibidos porque se pueden atragantar, o sea, se les puede, no tanto sí ir por el otro lado, sino también quedarse atrapado, ¿no? Quedarse atascado, ¿no? Ayuda mucho también el usar el aceite de oliva
una vez cocinado, o sea, cocinar sin aceites, por ejemplo, y luego añadir el aceite crudo. Esto ayuda mucho, es como un lubricante, claramente, ¿no? Y facilita el paso de los alimentos. Hablábamos antes de empezar esta entrevista sobre el papel que desempeña el nutricionista no sé si en la rehabilitación o en la vida posterior a un daño cerebral y la poca importancia que se le da desde los planes sanitarios, ¿no? Cuéntanos un poco de esto, Alma. Háblanos realmente sobre qué papel desempeña el nutricionista a la hora de planificar la vida después de un ictus, por ejemplo, y qué debería ocurrir para que su relevancia estuviese pues a lo mejor a la altura de un neuropsicólogo o de un fisioterapeuta. Pues te agradezco mucho la pregunta, José, y pues ahora la realidad, como dices, es que no estamos presentes en el Sistema Nacional de Salud, con lo cual un paciente que ha sufrido un accidente cerebrovascular se le suele derivar, ¿no?, al logopeda, al fisioterapeuta, al neurólogo, pero a todos los que se consideran rehabilitadores, ¿no?, pero no se incluye al dietista nutricionista. Realmente es necesaria esta figura, por lo que decíamos antes, muchos factores que han producido el ictus tienen un origen dietético y hay que corregirlo a través de la alimentación y seguirá existiendo ese riesgo después del ictus, ¿no? En otros casos no, porque lo que decías puede ser un aneurisma, puede ser un accidente de tráfico, puede ser muchos factores que no, la edad misma son factores no modificables con los hábitos, ¿no? Pero también tenemos que estar ahí porque el paciente suele pasar muchos meses en hospitalización de agudos y de crónicos. Y en crónicos se suelen recuperar mucho nutricionalmente, pero encontramos a muchos pacientes que después del accidente tienen desnutrición. Hay que hacer una recuperación nutricional importante. Es muy importante esa persona, por su discapacidad que en ese momento acaba de adquirir, iniciar un estilo de vida muy saludable para afrontar la situación, ¿no? Y hay que educar al paciente. Nos encontramos también muchos pacientes que por el tipo de accidente, donde ha sido el derrame cerebral, sobre todo si ha sido en la parte más frontal, pues pierden, por ejemplo, la sensación de saciedad. Tienen que aprender a controlar su saciedad con otras herramientas, ¿no? Porque su cerebro ya no les va a avisar, ¿no? Hay otros que también, pues bueno, por muchos motivos, lógicamente, por la situación están muy desmotivados, muy desanimados con la vida, ¿no? Y una alimentación saludable puede mejorar el estado de ánimo, puede mejorar también el peso corporal, que les va a facilitar, esto es muy importante, les va a facilitar su rehabilitación, su movilidad, su funcionalidad. Saber que no van a tener carencias nutricionales, que están bien asesorados, todo esto. Al final el nutricionista lo que hace es una evaluación profunda de su estado nutricional e ir arreglando poco a poco para encontrar el equilibrio y que esa persona dentro de su discapacidad se encuentre lo mejor posible. O sea, es la finalidad de la nutrición, ¿no? Entonces, dada la importancia de los nutricionistas, de los dietistas en la vida posterior a un accidente cerebrovascular, por ejemplo, o a un daño cerebral en general, ¿dónde pueden las familias encontrar nutricionistas de confianza? Pues mira, José, a día de hoy lo más probable o lo más recomendable es que los busquen dentro de las propias asociaciones o unidades de daño cerebral donde les han derivado para la rehabilitación, y si no están ahí incorporados, pues que se proponga que se incorporen, porque al final estas asociaciones o estas unidades son las que van a ayudar a que este profesional se integre en la rehabilitación de estas personas, y podrá este profesional, el nutricionista, también trabajar en equipo con los fisioterapeutas, con los logopedas, que eso es lo ideal, no buscar al nutricionista fuera, porque al final necesitamos esa coordinación con logopedia y con fisioterapia y con los médicos, ¿no? Entonces, bueno, pues eso, a través de las asociaciones o las unidades de daño cerebral es lo ideal, donde se tendría que fomentar la figura del nutricionista. En el caso de que no se pueda incorporar al equipo nutricionista, también existe la posibilidad de que el nutricionista forme de alguna manera, ¿no?, al equipo multidisciplinar en temas de nutrición, de alimentación.
Efectivamente, el papel del nutricionista aquí sería doble: atender a las personas pacientes, eh, también llegar a las familias para que ayuden a estas personas, lógicamente, pero muy importante lo que acabas de decir, que nosotros formemos a los terapeutas que están más a menudo y constantemente junto al paciente, ¿no? Porque al final están continuamente rehabilitando al paciente en las rutinas diarias, y una de las rutinas es la alimentación, y si tienen buena formación por parte de los nutricionistas, pues también los consejos que darán a sus pacientes serán adecuados, ¿no? Y es muy importante que nosotros formemos a estos profesionales, ¿no? que están con los pacientes más de continuo. Pues con esta reclamación, con esta reivindicación de incorporar en los equipos multidisciplinares la figura de un nutricionista, de un dietista, creo que es la mejor manera de despedirnos. Así que Alma Palau Ferré, presidenta del Consejo General de Colegios Oficiales de Dietistas, Nutricionistas y coordinadora de la Clínica de Nutrición y Dietética de la Universidad Católica de Valencia, muchísimas gracias por habernos acompañado este mes en Voces del Daño Cerebral. Muchas gracias a vosotros y os deseo muchísimos éxitos. Gracias. Muchas gracias. Hasta pronto, Alma.